Avísanos solamente. Listo. Bueno, Adela, cuando vos quieras, podés comenzar, si querés. Yo misma. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si en algún lado será de noche, en Centroamérica, en Colombia, si hay personas que están atendiendo a esto, están viviendo 3 horas o 2 horas, en partes de México también, antes que nosotros, es decir, con más atraso, están más cercanas al mediodía, por así decirlo. Estamos reunidas, estamos en una reunión de verdadera amistad, de verdadera fraternidad, y en este momento habría que decir, incorporándolo incluso a Facundo, que está facilitando que trabajemos en la plataforma, de verdadera sororidad. Veo que entre los anotados también hay, y los que estamos aquí en pantalla, somos todas mujeres. Está Julia Izumi, ella es titular de la sección de prensa, por ahí digo mal los nombres. Julia misma, ¿podrías decirnos vos tu cargo? Bueno, está bien, yo soy la responsable, la coordinadora de prensa y comunicación del Espacio Memoria y Derechos Humanos Sexesma. Esta actividad es una actividad que se organizó junto con el directorio de organismos, acá representado también por María Adela, para conmemorar los 40 años de FEDEFAM en la semana en la que se conmemora internacionalmente el Día de las Personas Detenidas Desaparecidas. Así que un poco la idea, como ustedes vieron, como en la difusión que estuvimos haciendo, fue siempre tratar de abordar un poco la historia, pero también el presente de FEDEFAM y de los organismos que siguen luchando y siguen trabajando en torno a esto, que es el delito de desaparición forzada adoptado por la ONU, gracias a la lucha de todas estas organizaciones. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos que estén participando y bueno, ahora sí las dejo con Adela Antocolet. Muchas gracias, Julia. Está también mi amiga Judith Baglietto. Judith, yendo, viniendo, llamando, escribiendo, contestando, mateando. Ella ha colaborado a esta trama que hoy nos reúne. Es una alegría ver que Berta se ha agregado y que Richie Ponce está también ahí, las dos hondureñas. Ellas después hablarán, Berta hablará después a su turno. Tenía que venir otra compañera, Valeria Barbuto, una querida compañera, que es quien iba a presentarse en nombre de lo que llamamos el directorio. Entonces, Gloria, Nadine, Berta, Richie y otros compañeras y compañeros que están aquí, ¿qué es el directorio? El directorio es la reunión de delegados de todos los organismos históricos, digamos, de derechos humanos de la Argentina, una que conforman en el directorio uno de los 3 puntos, uno de los 3 sitios, cargos de autoridades de la ESMA. Ustedes saben que este encuentro se está propiciando y se está realizando desde la ESMA. Y en la Argentina, cuando decimos ESMA, nos estremecemos un poco porque fue uno de los más grandes centros clandestinos de detención, tortura e indudable exterminio, ¿verdad? Es bastante conocido incluso a nivel de América Latina ese nombre, Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde trabajaban los marinos en conjunto con criminales de otras fuerzas. El directorio está formado por delegados, como decía yo, de todos los organismos, y yo he formado parte de ese directorio, no formo más parte porque tantas cosas no se pueden hacer. En mi lugar están compañeras, no, en mi lugar nos hemos ido alternando, compañeras, hermanas de desaparecidos también, y forma parte del directorio Fátima Cabrera, que era la mujer de Patricio Raiz. Entonces, estando Fátima ahí, también tenemos otra hermana, digamos, en el directorio. No diré mucho más del directorio, su difícil misión es dar
orientación política y también resolver los problemas muy concretos de trabajadores, de mantenimiento de este enorme predio, creo que con 17 enormes pabellones. Es una conducción muy difícil. A mí me resultaba muy difícil incluso formar parte del directorio. En este momento, más bien, soy delegada de las madres en otra institución cuya gestión es más fácil, que es el Parque de la Memoria. Entonces, este es el directorio y estamos reunidas, hermanas, estamos reunidas por el 30 de agosto, por el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y como se está diciendo cada vez más, Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, como lo llama Naciones Unidas. Entonces, nos hemos preparado para este encuentro. Yo pienso que es muy bueno que, por ejemplo, le demos la palabra a Gloria, ella misma se presente. Podría estar muy bien que después de Gloria, Berta Oliva nos diera su palabra y que después hablara Nadine también, y yo hiciera un breve recorrido al final, y no sé si habrá, chicas organizadoras, no sé si habrá después algún espacio para contestar preguntas que puedan llegar al chat, como suele suceder, ¿verdad? Por supuesto que sí, obviamente. Al final Bueno, abrimos la posibilidad de preguntas del público. Bueno, solo voy a decir que vamos a escuchar ahora a alguien que nos habla desde Bogotá, a Gloria Gómez, y ella nos va a decir de qué trata su organización, de su antigua organización de la cual ella es presidenta, y también nos va a decir cuanto quiera. Adelante, Gloria. Bueno, aquí en mi país, quiero callar. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Gloria Luz Gómez Cortés. Soy la coordinadora general o presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, que surge en 1982 a raíz de la desaparición forzada de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital aquí en la ciudad de Bogotá. Así surge, sin saber, una lucha que ya tiene más de 39 años, estamos también rondando ya casi los 40, y en medio de un desconocimiento y de una confiabilidad, para ese entonces que realmente Colombia tenía una democracia, que vivíamos en las condiciones que vivíamos, porque esa era la democracia. Con la desaparición de estas personas, las familias empiezan a buscarlos y así se dan cuenta que ellos no estaban detenidos, sino que simplemente no aparecían. Esta desaparición es cometida directamente por un organismo del Estado, un organismo de inteligencia, el F2, que en ese entonces era el organismo de inteligencia de la Policía Nacional. Y por supuesto, en cada uno de los momentos de esta desaparición secuencial hay testigos circunstanciales, familiares, personas transeúntes que vieron cuando personal del F2, armados con placas de identificación, se llevando a estos estudiantes, a estas personas, y nunca más hasta hoy se tiene noticia de ello. Así nació la lucha contra las desapariciones forzadas en Colombia, pensando que era momentáneo, que ellos iban a volver a nuestros hogares. Solo eran las familias de estas personas y un puñado de estudiantes que se juntaron para acompañarlas, teniendo en cuenta que son los estudiantes las primeras víctimas en Colombia de detención, desaparición. Entre ellos, por supuesto, mi hermano Leonardo Gómez Cortés, un líder estudiantil de secundaria, que se suma a acompañar a estas familias en esa necesidad de saber qué había pasado con sus compañeros
de colegio y sus compañeros de luchas estudiantiles. Por primera vez, ASFAES sale a las calles en 1983 y por primera vez en Colombia se escucha los gritos desgarradores de unas mujeres, hombres y niños preguntando por sus seres queridos y mostrando sus rostros. Que no los devuelvan vivos porque vivos se lo llevaron, en la consigna con la que surge ASFAES, que se constituye con el transcurso del tiempo, con la agudización de la desaparición forzada como una modalidad represiva, pero también una modalidad para generar terror, que comienza siendo selectiva, pero para finales de los 80 se vuelve colectiva, indiscriminada, y en Colombia hoy ni siquiera se tiene precisión cuál es el real universo de personas desaparecidas. Hay de todas las edades, hombres, mujeres, niños, ancianos desaparecidos, los casos en una total impunidad, a pesar que nuestro país es uno de los que más herramientas judiciales tiene y instrumentos jurídicos para combatir las desapariciones forzadas. Sin embargo, cada vez se utiliza más para eliminar y para impedir los justos reclamos o las exigencias y garantías de derechos y libertades políticas. ASFAES tiene varias seccionales y, por supuesto, nos vinculamos a FEDEFAN en 1983, casi enseguida del surgimiento, a raíz del apoyo también decidido del doctor Eduardo Umaña Mendoza, del padre Javier Giraldo, quienes se contactan, el doctor Umaña se contacta con Adolfo Pérez Esquivel y por medio de él llegan a FEDEFAN y por ello ellas nos visitan, una visita que nos llenó en medio de la incertidumbre de algo de esperanza, y a partir de ese momento nos fortalecemos en la lucha de denuncia callejera todos los jueves a las 12 del día. También nos fuimos constituyendo en aprendizajes para documentar otros casos, para acompañar a otras familias, y hoy por hoy, en este largo camino, pues tenemos un reconocimiento porque somos la organización pionera en la lucha contra las desapariciones forzadas, en la lucha contra la impunidad, en la lucha por los derechos de las familias a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación integral, desde la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas. ASFAES es una organización que hizo de la memoria la piedra angular de los derechos de todas las víctimas, y por supuesto somos ejemplo de resistencia contra el olvido, contra la impunidad. Y tenemos que decir que esa resistencia y ese trabajo de documentación, de denuncia, que hoy por hoy ha servido y ha sido el ejemplo para que otras familias, otras víctimas en Colombia se organicen, pues en gran parte se le debemos a ese apoyo que FEDEFAN, desde el mismo surgimiento de ASFAES, ha tenido con nuestra asociación. Hicimos por primera vez presencia en Naciones Unidas con el espacio de FEDEFAN, por supuesto desde 1985, luego en el 88 logramos que fuera invitado el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias y que visitó por primera vez a Colombia a constatar la versión del Estado colombiano, que en Colombia no habían desaparecidos, que se respetaban las libertades y los derechos humanos. Pero el grupo pudo constatar lo contrario, que ya más de 400 casos que fueron documentados y entregados directamente por cada una de las familias, el grupo pudo darse cuenta que en Colombia la desaparición forzada era una realidad y que el Estado colombiano no estaba haciendo nada, como tampoco lo ha hecho hasta hoy. Con FEDEFAN recibimos el apoyo decidido en medio
de esta escalada de desapariciones que se fueron extendiendo en el territorio nacional, y realizamos el 8º Congreso de FEFAN desde el 14 al 20 de noviembre de 1988, un congreso que se realizó en medio de una represión, de un momento de horror, que además de las desapariciones era lo que llamaba aquí el sicariato, las masacres, hombres que andaban en motos y disparaban ráfagas, asesinaban, se llevaban a las personas, y eso se llamó la guerra sucia. La guerra sucia porque nadie respondía, y en cualquier esquina siempre estaba ahí el sicario asesinando o llevándose a la gente. Así que en medio de este contexto de mucha represión, de estado de sitio, de una restricción hasta el derecho a marchar, realizamos este congreso que sirvió de mucha fortaleza en medio de esta persecución, porque ASFAE surge desde el mismo momento en medio de amenazas, de hostigamientos, de señalamientos por organismos de seguridad del Estado, frente a esta resistencia que nació del amor por ellos y por ellas. Y por ello, con FEFAN empezamos a caminar de la mano en Naciones Unidas para lograr también la convención. Creo que fueron enseñanzas y han sido aprendizajes y construcciones que nos han servido muchísimo en este país, que sigue siendo un país de represión, un país de desconocimiento de libertades y de derechos, y que hoy por hoy vivimos una situación de mucha represión, de mucha impunidad, pero también de mucha corrupción en estos momentos donde los organismos de control, de justicia, de veeduría, de investigación están al servicio o son parte de este gobierno de ultraderecha. Es un gobierno fascista, un gobierno asesino que reprime y que desconoce inclusive el papel de la misma comunidad internacional. En el 2005 igualmente logramos Naciones Unidas, apoyadas con el grupo de FEFAN en Naciones Unidas, que volviera el grupo de trabajo para constatar que efectivamente las recomendaciones el Estado colombiano no las asumió, no las implementó, y por el contrario, la desaparición forzada, de ser una modalidad represiva, se agudizó en lo que mal llaman los falsos positivos, que son hombres, sobre todo jóvenes, que mediante engaños se lo llevaron para ofreciéndoles trabajo, pero que el ejército los asesinaba, los vestía de guerrilleros y los mostraba como dados de baja en combate. Mal llamados falsos positivos, pero en la realidad son desapariciones forzadas posteriores a asesinatos, porque las familias estaban confiadas que ellos se habían ido a trabajar y nunca más volvieron a tener noticias de ellos, y por ello terminan denunciando los casos, y luego de ingresar la información se puede constatar en el cruce de información con los cadáveres que habían ingresado 9 meses atrás, que eran los mismos muchachos que habían sido llevados mediante engaños por personal del ejército. Hoy hay más de 400.000 a nivel nacional, 4.000 casos ya totalmente documentados de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y por supuesto, en el 2006 hicimos también el 18º Congreso de FEFAN, haciendo memoria de este caminar con FEFAN en estos 40 años. Realizamos este congreso de los 25 años de la federación, un
en un momento también de muchas dificultades en nuestro país, pero también de mucha resistencia de los familiares, con crisis de todos los sentidos. Este congreso, que es el último que se ha hecho de FEFAN, por supuesto, nos permitió fortalecernos en la resistencia y en lo válido que es la lucha de los familiares contra el olvido. Hemos insistido, hemos enfatizado en salir a las calles, en hacer las galerías de la memoria con los rostros para hacerlos visibles, para que esta sociedad indiferente realmente se solidarice, se comprometa en erradicar este horror en nuestro país, en nuestro continente. Por eso, no solamente la última semana de mayo, el 30 de agosto y todas las otras fechas como aniversarios de desapariciones, salimos a la calle con nuestra galería a tocarle el corazón a la sociedad, porque es la única que puede asumir una postura que permita la garantía de no repetición. Igualmente, ASFADES ha jugado un papel en todo lo que tanto se conoce como los procesos de paz. Estuvimos en el último en La Habana, donde se firmó un acuerdo con las guerrillas de las FARC, donde logramos ser escuchadas, pero también exigirle a las dos partes en la mesa, por un lado, el reconocimiento de responsabilidad en las desapariciones, no solamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, sino en el marco del derecho internacional humanitario. Así que esta situación llevó a que se aprobara la creación en el acuerdo final de 3 mecanismos: una comisión de la verdad, una jurisdicción especial para la paz desde el marco conceptual de la justicia transicional y la unidad especial para la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de todas las personas dadas por desaparecidas. Se utiliza este término para ampliar el universo con las víctimas del conflicto armado en el marco del derecho internacional humanitario, y esta unidad tiene carácter extrajudicial y humanitario para buscarlos y para mitigar no solamente el dolor, pero de la familia, sino para garantizar la participación efectiva de las familias de las víctimas en todas las decisiones y en todo lo relacionado con la búsqueda y hallazgo e identificación de las personas desaparecidas. Estamos como en este momento con la desesperanza y a veces la esperanza, puesto que este gobierno que lo asumió la ultraderecha y que no pensábamos que fuera a atacar el proceso de paz, lo primero que hizo fue eso. El acuerdo realmente no se ha implementado. Hasta el momento ya casi hay 300 personas que se incorporaron, de las que se han incorporado en el proceso de paz de las antiguas FARC, que han sido asesinadas. Hay varias desaparecidas y por supuesto el acuerdo no se ha implementado en su totalidad. El gobierno no lo reconoce y por ello la situación de Colombia se agudizó al punto que estamos viviendo nuevamente un fortalecimiento del paramilitarismo, un sicariato, asesinatos y las desapariciones en el marco del paro nacional y de las protestas por la falta de cumplimiento de los acuerdos, pero también de las garantías y libertades, en un momento que nos demostró que no hay ninguna voluntad de garantías con relación también al proceso que vivimos todos de la pandemia. No hay ninguna posibilidad de atención adecuada en la salud, mucho menos en la renta básica para que la gente pueda tener el alimento y las condiciones dignas. Así que la situación en Colombia en este momento es bastante difícil.
hay un sinnúmero de, especialmente jóvenes desaparecidos en el paro, y una negación total de la desaparición. Le han cambiado por un eufemismo que la Fiscalía General, que la entidad de investigación, dice que son personas no localizadas, y por supuesto al solicitar todas las activaciones del mecanismo de búsqueda urgente han sido declaradas infundadas, supuestamente porque no fueron documentadas como lo exige el decreto que reglamenta el mecanismo, pero no hay ninguna voluntad. Por el contrario, la Fiscalía está más bien dedicada a generar impunidad frente al proceso, a todos los procesos que se estaban adelantando en contra de la corrupción, especialmente pues del expresidente, ya saben cuál, el innombrable, que tenía un proceso por manipulación de falsos testigos, y por supuesto lo van a precluir y lo van a dejar uno más en la impunidad. Quiero finalizar reafirmando que para As FAES ha sido y será siempre un apoyo, y nunca dejamos de mencionar la importancia de ser parte de FEFAN. Se me olvidaba en este recorrido rápido que estoy tratando de hacer de memoria, un papel protagónico de FEFAN en Colombia fue el lograr, conjuntamente pues apoyando a As FAES, el que se incluyera en la nueva Constitución el artículo 12, que prohíbe expresamente la práctica de la desaparición forzada, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así que este fue un logro enorme para los colombianos y especialmente para los familiares. Sin embargo, pues la realidad nos muestra que ha sido un saludo a la bandera. Colombia fue uno de los primeros países que logró la tipificación del delito en el 2000, después de más de 12 años de insistir en el Congreso, y la ley 589 no ha sido eficaz en lograr las investigaciones, las sanciones ejemplarizantes, pero mucho menos en la erradicación de la desaparición forzada como modalidad y como práctica para eliminar opositores y militantes, por supuesto líderes sociales, y todo aquel que se cree o que estorba, ¿ve? Así que tenemos estas herramientas, tenemos este artículo en la Constitución, tenemos infinidad de, tenemos ya el banco perfiles genéticos, pero no ha sido posible lograr esa voluntad política, ese compromiso y esa sensibilidad que necesitamos tanto en la sociedad para lograr algún día erradicar la desaparición forzada. Sin embargo, aquí estamos, como decimos, quedará algo más de nosotros y de nosotras, más que las palabras, este deseo candente de derrotar la impunidad. Muchas gracias, Gloria. En verdad que es admirable el coraje que hay que tener. Estar en Colombia en estos momentos, hablar en una dimensión internacional, poner la cara, hay que tener mucho coraje. Mire que los argentinos lo hemos vivido en la dictadura, pero en Colombia se está viviendo en este momento un verdadero terrorismo de Estado, Gloria lo ha dicho. Recuerdo que cuando tuvimos nuestro encuentro, el último congreso que mencionaste en Bogotá, una señora, una compañera de una de los repartos, o tal vez alguna villa, algún pueblo pequeño, se separó de su casa para, según lo supe después, se había separado de su casa para ir a caminar 200 metros hasta la casa de vecinos. Cuando volvió no tenía ni casa ni familia, porque uno se asombra de la creatividad. En Colombia realmente uno se asombra de la creatividad con que algunos colombianos hacen del sistema una represión original. ¿Qué invento el de
los falsos positivos, no hay en otro lado. Es un invento para reprimir, para asesinar y seguir engañando un tiempo después a las familias y que las instituciones no protesten como tienen que protestar y desde luego que no busquen esos cuerpos de chicos jóvenes que han sido engañados. En Colombia, las marchas, cuando las marchas rechazan a los paracos, a los paramilitares y parapoliciales, y cuando se critica, como criticamos quienes conocemos algo de allí, la figura de un gran político que en realidad fue el fundador de los paracos, que es yo creo, la gran figura que está detrás de toda esta represión, un ex presidente de Colombia, ¿verdad?, que se llama Uribe. Cuando uno piensa en los paracos tiembla un poco, porque es como si nosotros tuviéramos en las aldeas, en los pueblos, en los clubes, en las reuniones de vecinos, como presidentes o como vicepresidentes a verdaderos escuadrones de la muerte, trabajando codo a codo con los vecinos y en cuanto pueden, reprimiendo, metidos en la trama ciudadana. Muy duro lo que vive Asfades y muy duro lo que viven las hermanas y hermanos colombianos. Es bueno conocerlo. Estamos pensando, lo queremos pensar principalmente con Gloria y los compañeros y compañeras que ella designe, un buen encuentro de FEDEFAM exclusivamente sobre Colombia. Tendríamos ahora que escucharla a doña Berta Oliva, a ver si está por allí. Además de su voz, ahí está, apareciendo. Por favor, bienvenida. No me llames doña Berta. Me estás marcando distancia. Poniendo la distancia. La distancia, no. Bienvenida, miren, compañera. compitas. Yo creo que es más que justificable que celebremos y conmemoremos estos 40 años de rebeldía impulsada por esa gran madre que se llama FEDEFAM. Si nosotros, las organizaciones de familiares de víctimas en diferentes partes del país, no hacemos ese reconocimiento en estos 40 años, nada habremos ganado. Y estamos negando y hacemos negación a un principio que es la memoria. Yo por eso, si tuviéramos una copa, cada uno en nuestros apretados escritorios, celebraríamos nuestras rebeldías en estos 40 años. Y ha sido una rebeldía constante, militante, en favor de las libertades, en favor de la vida, a favor de la justicia y en contra del olvido. Para nosotros los mensajes eran clarísimos, siempre a lo interno desde COFADE, como los mensajes que recibíamos y las instrucciones de FEDEFAM. No hay marcha atrás. En ese momento supimos desde COFADE que el continente estaba herido. Y al estar herido, prácticamente estaba de luto. Y sus mejores hijos y hijas estaban en el peor del sufrimiento. Estaban siendo sometidos a las peores torturas, a las peores crueldades. Todas estábamos conscientes de esto. Pero ninguna nos achiquillamos. Y no es casual que ahorita solo estemos casi mujeres. Las mujeres en aquel momento fuimos las que emprendimos esa bandera libertaria y esa bandera de memoria. La construimos y la dejamos sembrada, como se dice, en ese sueño de la patria grande, la patria de la memoria, la patria de la justicia.
COFADE nunca hemos sido un monstruo de organización, nunca lo hemos sido. Hemos sido simplemente mujeres que hemos entendido que debemos y tenemos que estar al par de la gente, del pueblo y especialmente de los que sufren. El aporte mayor que nos ha instalado FEDEFAN es perder el miedo. Y nosotros supimos, y cada vez nos apropiamos de eso, que la pérdida del miedo no es una valentía bruta. Es producto del conocimiento que tengamos por lo que estamos haciendo procesos libertarios. Si no tenemos conocimiento, lógicamente estaríamos siempre con temor porque no hemos descubierto lo que realmente se estaba pasando y gestando en el continente, porque ese no era un problema de Argentina, no era un problema de Chile, era un problema del continente. Las desapariciones vinieron y llegaron y la impunidad está instalada. Y nuestro gran desafío es cómo desmantelar la impunidad en nuestros países. COFADE aprendió mucho a llorar, pero llegó un momento que la lágrima no la secamos y dijimos no a enfrentar lo que estábamos viviendo. Ese es el mandato que nos dieron FEDEFAN. Y enfrentar lo que estábamos viviendo no era el dolor, eran las dictaduras y los procesos militares. Y después entramos en la dinámica de los procesos democráticos y no hay peor tragedia que le pueda pasar a un país, hablar de democracia, pero que esté totalmente sometida a las fuerzas más oscurantistas que le hacen daño y que someten a los pueblos. Uno supo que nuestros detenidos y nuestras desaparecidas no eran desaparecidas porque eran niños buenos o niñas buenas. Es porque luchaban contra el sistema que se gestaba en el continente, porque era gente pensante, porque era gente con capacidades intelectuales y estaban convencidísimas que se instalaba ese proyecto neoliberal salvaje, que en sí mismo era un genocidio para nuestros pueblos, para nuestro continente. Esos eran ellos. Por eso decidieron ver que en conjunto y organizados podían trasladar o por lo menos hacer causa común. Por eso lo desarticularon. Entonces, al tener conocimiento de eso, no hay vergüenza, ni hay pena, ni hay miedo. Solo hay orgullo por ellos y ellas. Entonces, COFADE, iniciamos varias acciones, agotamos casi todo lo que en términos de legalidad se requiere para agotar procedimientos en búsqueda de las desapariciones forzadas, en búsqueda de las ejecuciones arbitrarias y sumarias, pero entendimos con celeridad que nos enfrentábamos ante una política criminal de Estado y que eso podríamos trabajar a favor de nuevas leyes orientadas a proteger los derechos humanos, pero que mientras no se desista de instalar una política, pues las leyes van a ser utilizadas no más como una demostración de avances democráticos, pero no avanzamos en lo que realmente estamos demandando. Lo entendimos también eso, entendimos la necesidad de mantener las articulaciones con las diferentes expresiones regionales, pero era muy importante las articulaciones con todas las expresiones nacionales,
regionales y continentales. Eso lo respetamos, la sabiduría de las que nos dieron todas una herramienta, sin pretender pensar que éramos ya igual o mejor que las que nos habían enseñado el camino de la búsqueda de la verdad y la justicia. Lo hicimos y lo seguimos haciendo así. Trazamos ese camino. ¿Hemos tenido logros? Realmente que sí. ¿Hemos tenido pérdidas? También sí. ¿Nos ha costado en algunas la vida y en otros casi la vida? También sí. Hemos en algunos momentos casi sentirnos solas, pero de repente decimos, nunca hemos estado solas. Nunca. Fue la primera herramienta que aprendimos. Nunca hemos estado solas. Y no lo estamos aún, aunque a veces tanta cosa que se vive en los países con dictaduras como la que enfrenta Honduras, no es fácil vivirla, pero estamos. Si ustedes me dicen, ¿cómo incursionaron, Berta, en el sistema interamericano de derechos humanos? Orientados por ustedes, amigas. ¿Cómo sostuvimos los casos ante el sistema interamericano? Fue orientado por ustedes, por una Marta Vázquez, por un Patricio Raiz, yo podría mencionar a tantas y tantas. Es más, que viajaron, que vinieron, que nos sostuvieron cuando casi estábamos de rodillas y nos dijeron, no, levántense. Luego, nosotras dijimos, este dolor no lo vamos a acumular, no lo vamos a atesorar. Este dolor lo vamos a colocar, porque lo que no se dice es como lo que no se escribe, no existe. Si nos hubiésemos ido a nuestras casas, sabíamos desde COFADE que ya el tema de la desaparición forzada hubiera sido borrón y cuenta nueva. No hubiera memoria en esa materia y en ese tema. Por eso todos los primeros viernes, en el 30 de noviembre del 2022, cumplimos 40 años. Todos los primeros viernes de cada mes nos vamos a plaza pública a exigir verdad y justicia. Aunque sea una, aunque sean dos, aunque sean tres. A veces se nos llena el parque, a veces está vacío, pero la bandera está sostenida. Eso es para ir marcando la ruta de la memoria histórica en nuestro país. Sostuvimos los casos y ustedes saben, son conocedoras, saben que fue el primer país sentenciado por desaparición forzada, que es en el caso de Ángel Manfredo Velázquez y Saúl Godínez Cruz. Fue el primer país. Al verlo de afuera, dice, un gran éxito, compañeros. Pero estar adentro, sabíamos lo que nos venía, porque estábamos en medio de la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Nos asesinaron testigos y compañeros, nos persiguieron y nos montaron campañas de desprestigio que casi a veces decía yo, es mejor un tiro que una campaña de desprestigio. Pero la soportamos y estamos aún con la frente en alto. Y aún con la ganas de seguir militando con toda la energía posible. Luego, vimos que en los primeros 10 años de calle, porque yo no voy a decirles a ustedes jamás, ni quiero cansarlas, ni quiero que piensen que somos unas excelentes escribientes y documentalistas especialistas, ni especialistas en la doctrina de derechos humanos, en el derecho internacional, no. Solo le apostamos a vencer en los juicios. Y ahí, después de los 10 años que ganamos juicios ante la
ante la Corte Interamericana, que continuamos con casos ante la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada, que vimos que ya nuestros seres amados no los teníamos después de 10 años. No fue fácil, porque nuestra fuerza está en la calle. Por eso hoy ando con esta camiseta, ¿ven? Yo no sé si me miran, ¿eh? En las calles está el poder. En las calles está el poder era un eslogan y un mandato de Tomás Nativi, mi esposo. Hoy, este 30 de agosto, esto era lo que lucía en las calles. Movilizamos y nos movilizamos en 3 regiones del país: el centro, sur y norte, este 30 de agosto. Vencimos 2 miedos que nos tenían instalados y colocados: el miedo a la pandemia del COVID-19 y el miedo a la represión, porque hemos venido aguantando en las calles, este pueblo, represión, asesinatos en medio de las manifestaciones, torturas, detenciones y judicializaciones. Eso hemos, y nos habían tenido como apartado, pero dijimos, junto a un espacio articulador del cual COFADE es parte, que es la convergencia contra el continuismo, y quiere decir contra el continuismo del modelo neoliberal y contra del continuismo de la dictadura que tenemos. COFADE impulsa este espacio a nivel nacional y hemos dado esta respuesta a este 30, pero me salto de cosas de memoria porque es que hoy estoy, perdónenme, compas, pero estoy emocionada porque el lado izquierdo ya no lo siento. Perdí el lado izquierdo porque caminamos y caminamos, luchamos y trabajamos. En todos estos 40 años hemos edificado también el proceso de memoria. Tenemos, como trabajamos en contra del olvido, no solo en la frase, sino que edificamos. Ustedes ven que tenemos voces contra el olvido, donde algunas de ustedes han participado, y espero que Rixi las invite a participar este fin de semana para que hablemos de los 40 años de FEDEFAN. Tenemos un programa, más de 20 años, que se llama Voces contra el Olvido. Tenemos un espacio de reflexión, de análisis, que se llama Hogar contra el Olvido. Y estamos en un proceso de edificar, pero más que las edificaciones, es restauración de un lugar donde sirvió de centro de detenciones, de tortura y muerte. Que es posible, vamos a la discusión, que no le vamos a colocar en un momento le llamábamos la casa del terror, pero esa palabra no me parece justa ni buena para nuestros amores que fueron sacrificados. Ayúdenme a buscar un nombre. Nosotros habíamos pensado ahorita estábamos pensando si era posible algo de hablar que dijera algo contra el olvido, para siempre tener museo contra el olvido, o para siempre ir trabajando en posicionando la parte que estamos luchando para educar, porque al hablar de esa frase, la gente se pregunta por qué es contra el olvido. Y un día de estos, de repente vamos a escribir, vamos a cambiarle el nombre a nuestro periódico digital, que se llama defensoresenlinea.com. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner letras contra el olvido. Esas son, podríamos hacer, vamos a ver cómo trabajamos en esa línea. O vamos a hacer las galerías. Hemos definido una ruta de la memoria que es muy fuerte.
Mucho tiene. Yo no creo que todo el mundo nos quiera porque somos importantes, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, los ciudadanos hondureños han reconocido el trabajo y además, desde que surgimos, nunca pensamos surgir a solas. A nivel internacional, mi Fedefán querido estaba. Ya cuando casi nadie lo mencionaba, Fedefán, nosotros toda una vida mencionábamos su estatus consultivo y somos miembros de Fedefán. Toda una vida van a escuchar ustedes eso. Porque había que promoverlo porque no estaba desarticulado. Y reconocíamos todos esos esfuerzos de todas las que aportamos poco, unas más, otras menos, pero lo hicimos. Entonces, en estos andares de COFADE, hemos trabajado también para empoderar a la población hondureña del conocimiento de sus derechos, del conocimiento de sus deberes y el conocimiento de la desaparición forzada, porque a 40 años hoy nadie se acordara que hubieron detenidos desaparecidos por motivaciones políticas. Pero ayer el pueblo lo recordó porque también logramos que se declarara Día Nacional del Detenido Desaparecido. Ya tenemos un buenos años, creo no equivocarme que son 19 años que logramos que se declarara aquí Día Nacional y el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Entonces, la gente, todo el mundo supo que en el marco de eso estábamos haciendo ese homenaje y esa caminata en diferentes partes del país. Amigas, compañeras del alma, yo creo que nuestro amor por ellos y ellas es tan gigante como la América Latina. Es así de gigante, que aunque parezca que desaparece a algunos países por las políticas de intolerancia, pero ahí estamos, ahí están, y ahí están ellos, ahí están, en nombre de ellos debemos seguir trabajando, continuar amándonos, porque si no amamos el trabajo que hacemos, realmente, si florece, las flores duran muy pocas. Y en este caso, nosotros hemos plantado árboles que han florecido 40 años. La memoria está florecida en el continente el 30 de agosto de todos los años. Siento que COFADE, les digo, y les digo así porque si me pongo a hacer el resumen, lógicamente yo no acabaría, porque vamos por décadas y décadas implementando formas, pero lo vertebral para nosotros es la memoria. Si no resguardamos la memoria en términos de derechos humanos y especialmente la desaparición forzada, los pueblos realmente no es que no solo tengan historia, sino que son tan débiles para someterlos a nuevas prácticas, nuevos hechos y creer que eso no se sucedió antes. Si bien es cierto, hemos avanzado en esa línea, pero el país, Honduras, también ustedes deben saber, ustedes conocen, aquí no tenemos Estado democrático de derecho. Aquí ni siquiera tenemos un Estado de hecho. Tenemos un Estado deshecho. O sea, no tenemos un Estado de derecho, ni de hecho lo tenemos deshecho. Hay una dictadura que no me voy a cansar nunca de decir que jamás pensé que íbamos a vivir en este tiempo lo que hoy nos está tocando vivir. Tenemos nuevas desapariciones forzadas en el marco del COVID-19 con la suspensión de las medidas, con la suspensión de las garantías constitucionales. Tenemos
esa figura y tenemos patrones similares donde nos queda muy claro que si hay patrones es porque hay toda una logística operando a nivel nacional en contra de la vida y la práctica está reactivada. Hay éxodos, ustedes conocen, de 2.000, 3.000, 4.000 personas que salen huyendo de nuestro país. Nos hemos convertido en un país exportador, que expulsamos a nuestra gente por el miedo y por el terror, porque esa es la verdad, y la pobreza igual. Esto no es cosa del pasado, esto es cosa de ahora, para que ustedes sepan que las diferencias con Colombia no son abismales, son iguales, nada más que en Colombia hay más gente, es más grande, entonces hay más gente afectada. Aquí tenemos menos población y por lo tanto los resultados en las violaciones son menos, pero no menos impactantes. Tenemos presos políticos y aunque justifiquemos y aunque tengamos todo a nuestro favor de las leyes para que no estén presos, pero hay una orden que dice y que dicta que estén presos, que paguen, aunque estén ilegal y arbitrariamente detenidos. Entonces, todo eso, hoy mismo fui en la mañana a acompañar a 8 compatriotas que están privados de libertad hace 2 años, ilegal, injustamente, les declaran 8 años más no les han permitido defenderse en libertad. Entonces, todas estas cosas son monstruosas las que estamos viviendo, pero nosotros, nuestro corazón aún está ardiente, ama la vida, ama la libertad y amamos nuestras luchas. Yo creo que debemos aplaudir esa enseñanza que nos hemos dado, la hemos recibido y nunca podemos dejar de apartar esas grandes líneas, las líneas de pensamiento y de actuación que nos colocó FEDEFAN desde el principio. Ahí lo dejo y sigamos debatiendo. Muchas gracias, Berta. En verdad dan ganas de viajar a Honduras, estar 2 meses ahí peleando codo a codo por la dignidad y por lograr la justicia con los compañeros del COFADE. Lo que Berta nos está diciendo toca un montón de temas y no nos ha dicho unas cuantas cosas, porque si no, como ella afirma, seguiríamos hasta no sé qué hora. Por una parte, ¿cómo han sabido los hondureños que militan, que son activos en esta búsqueda del buen vivir, porque al final es eso, por los desaparecidos y por el buen vivir, cómo han establecido relaciones periódicas, constantes y constructivas con las grandes organizaciones internacionales? En realidad, uno de los objetivos de FEDEFAN tiene que ser ese y no dejarlo de lado. Hay muchos grupos, hay muchas organizaciones, incluso en nuestros países, que no tienen relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menos con la Corte, y no tienen relación tampoco con los organismos que han creado originales cargos de expertos y también órganos para atender el tema de la desaparición forzada. Pero por otra parte, el trabajo en Honduras, el trabajo contra la desaparición forzada en Honduras toca mucho lo que yo voy a tratar de expresar cuando me toque mi rato, respecto de los por qué, respecto de por qué estamos acá y de por qué seguimos, es decir, dejando el temor, dejando el coraje en muchos momentos, dejando el hecho de que tenemos logros, pero que tenemos muchísimos retrocesos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? Ellos han superado el temor y el COFADE hondureño tiene un montón de logros a fuerza de tesón y a fuerza de amor, como dice Berta. Muchas gracias.
y le damos el floor, como dicen los ingleses, le damos la palabra a la señora señorita Nadine Reyes Maldonado, de México. Ella se va a presentar. Perdón, Nadine, nos han enviado saludos Fátima Cabrera, quien fue la cómplice y mujer de Patricio Raiz, de nuestro querido Patricio Raiz. Lo homenajeamos en todo momento, y muchos principios de él no escritos tratamos de llevarlos adelante en FEDEFAM. Por ejemplo, la apertura. El hecho de que Patricio invitaba, y Gloria lo hiciste así en realidad, cuando fuiste con la gente de las FADES, anfitriona en el 2006, no invitar solamente FEDEFAM, o no invitar solamente esa federación, invitar también a otras. Y en los debates abiertos, enriquecerse con la presencia de la gente asiática, de los europeos, ojalá vinieran africanos cada vez más también. Ese es un gran principio que seguimos llevando adelante. Cuando Ailín Bacalzo era secretaria general de AFAD, el FEDEFAM asiático, es decir, la Federación de Asociaciones de Familiares y también de abogados, también de simpatizantes asiáticos, las reuniones eran abiertas. Yo he ido más de una vez a Asia, invitada a reuniones que eran exclusivamente de AFAD. Ese es el espíritu del cual impregnó FEDEFAM Patricio Raiz, en especial. Nadine, estamos escuchándote. Hola, pues muy buenas tardes, querida María Adela, Gloria y Berta. Es un gusto enorme para mí poder compartir con ustedes esta charla, este espacio. Híjole, escuchándolas a ustedes tres, a nosotros como organización, híjole, es súper poquito lo que hemos hecho a comparación de toda la experiencia y la lucha que ustedes tienen de años, porque nosotras nos consideramos nosotros como herederos de esa lucha de FEDEFAM. Como decía María Adela, nosotros, si bien no somos parte de FEDEFAM, no somos miembro activo, digamos, como organización, como comité, hasta encontrarlos, del cual formo parte en México, sí nos consideramos como una organización hermana, ¿no? una organización cercana que gracias a este compartir, como dice María Adela, lo que hemos hecho es acercarnos, conocer también de sus experiencias, de su lucha, porque también desafortunadamente en nuestro país, en México, compartimos muchas cosas de las que ustedes han comentado, ¿no? Nosotros, nuestra organización, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, que es el nombre largo de nuestra organización, surge precisamente a raíz de la desaparición forzada por motivos políticos de mi padre, que es Edmundo Reyes Amaya. Y escuchándolas, bueno, es como volver, ¿no?, a vivir esa historia de compartir con ustedes, porque cuando en nuestro país se creía que precisamente ya no existían las desapariciones forzadas por motivos políticos, sucede que se da el caso de la desaparición de dos hombres revolucionarios que por luchar de esta manera por la vía armada revolucionaria, por pertenecer a un grupo guerrillero que sigue vigente y activo en nuestro país, pues fueron desaparecidos, ¿no? Entonces fue esa como el antecedente, la razón por la cual surge nuestra organización, y a raíz de esa lucha que iniciamos, si bien en un inicio solo por la exigencia de nuestros familiares, se ha ido, obviamente en el transcurso del tiempo, se ha ido teniendo que ir acompañando otros casos, producto de la misma situación que vivimos en nuestro país, y que también, como muchos países que ustedes ya nos han compartido, como en Colombia, que también es algo de lo que compartimos mucho, tenemos muchas cosas similares a lo que se ha vivido en Colombia, también aquí en México. Durante mucho tiempo, durante los primeros años, en la década de los 60, 70, se vivió este patrón característico de las desapariciones forzadas en el país, que eran obviamente dirigidas como de una manera muy selectiva en contra de estos activistas, ¿no?, y luchadores sociales, que fue en un periodo característico de los 60, 70 más o menos hasta los años 80, ¿no? Posteriormente se da otro periodo en el que
si bien se deja un poco de desaparecer a las personas por su activismo, y se empieza también a dirigir hacia otro tipo de personas que sin tener un activismo social, empiezan a ser desaparecidas en los 80s y 90s, se vuelve a dar un incremento de estos casos, ¿no? Y llegando a la época del 2006, más o menos ya en la actualidad, en nuestro país se da un cambio drástico en materia de las prácticas, de la práctica de desaparición forzada, cuando se empieza a dirigir supuestamente esta política en contra del narcotráfico, ¿no? Una política que desde 2006, un gobierno de ultraderecha que llegó a nuestro país, se le ocurrió implementar una política supuestamente de combate al narcotráfico, desarrolla toda una política dirigida supuestamente a combatir a la delincuencia organizada, y en ese contexto se da un incremento alarmante de los casos de desapariciones en nuestro país y desapariciones forzadas. Durante ese contexto del 2006-2007 es donde se da el caso de la desaparición de nuestros familiares, que siendo un periodo supuestamente ya más de la época actual, en donde se suponía que no se cometían estos tipos de desapariciones en contra de activistas sociales, pues se da el caso de nuestros familiares, ¿no? Y bueno, desde esa fecha a la actualidad, estas prácticas en nuestro país desafortunadamente se han incrementado de manera alarmante, ¿no? Nosotros actualmente recién en estos días que se conmemora o se conmemoró en nuestro país el Día Internacional del Detenido Desaparecido, al igual que en muchos países de América Latina y el mundo, el gobierno mexicano ha reconocido una cifra de más de 90,000 personas que han sido desaparecidas. Obviamente nosotros hemos denunciado y hemos estado también evidenciando que esta situación no es solamente ese dato que ellos dan, dado que también en nuestro país son muy pocos los casos que se denuncian en materia de desaparición forzada. Existe obviamente un subregistro de estos casos, porque en muchos casos no se denuncian por miedo también a la intimidación, a la persecución que hay en contra de los familiares. Entonces, creemos que esta cifra es está por debajo, ¿no?, de lo que realmente sucede en el país. Y dentro de estas cifras, desafortunadamente, que se han dado en este contexto supuestamente de lucha en contra del narcotráfico y de violencia generalizada en el país, algo que a nosotros hemos siempre tratado de reivindicar y de buscar siempre, como decía Berta, lo importante que es la memoria y reivindicar también las luchas y lo que hacían nuestros seres queridos, que fue la razón por la cual los desaparecieron, es siempre tratar de evidenciar las razones por las cuales nuestros familiares fueron desaparecidos, ¿no? Que en este caso hay muchos activistas, luchadores sociales que han sido desaparecidos todavía en este contexto que supuestamente vivimos en gobiernos democráticos. Se invisibiliza los casos de luchadores y activistas que han sido desaparecidos en nuestro país. Entonces, junto con otros compañeros, con otras organizaciones hermanas que luchamos contra la desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares en México, lo que hemos tratado de hacer es seguir rescatando toda esa documentación de los casos que se siguen cometiendo en contra también de activistas, de defensores de derechos humanos, porque desafortunadamente esos casos han tratado de borrarlos, ¿no?, de dejarlos como si no existieran, como si fueran casos del pasado y que eso ya no se comete en nuestro país. Y bueno, nuestra labor ha sido precisamente el seguir documentando esos casos. En el 2010, junto con estos compañeros, otras organizaciones, creamos la campaña nacional contra la desaparición forzada, que es un esfuerzo pequeño de coordinación con otros compañeros que estamos luchando en contra de la desaparición forzada en el país, y a través de esta coordinación de la campaña hemos retomado e impulsado parte de la lucha y de las demandas que fueron impulsadas desde un inicio por FEDEFAM, como es el seguir rescatando estas fechas importantes de exigencia en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en mayo, y también el Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿no? Que nosotros ya de manera consecuente desde hace más de 10 años hemos venido reivindicando estas fechas, porque creemos que es importante que en nuestro país se siga sabiendo y conociendo que estas prácticas son una política de Estado, porque para nosotros así lo es. La desaparición forzada es una política y un crimen de Estado
que de manera sistemática se comete en México, como en muchos países, ¿no? Que ya escuchamos a las compañeras, se sigue cometiendo. Y esta reivindicación que hemos hecho de estar recuperando las fechas históricas, de seguir conmemorando también las fechas, los aniversarios de las desapariciones de nuestros familiares, ha permitido también que en los contextos más actuales, los colectivos que van surgiendo, nuevos, desafortunadamente otros familiares que van creando sus colectivos con esta necesidad de seguirse organizando y denunciando, también han ido retomando esas fechas que yo creo que es importante, ¿no? Muchas veces al inicio se hacían las actividades, pero no se sabía o no se conocían las razones de dónde venían esas conmemoraciones. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer desde México ha sido rescatar el producto de la lucha de la federación, de dónde viene todo este esfuerzo del reconocimiento del Día Internacional, de conmemorar la semana, que aunque todavía no sea como tal reconocida internacionalmente, es una fecha que hemos nosotros adoptado para seguir haciendo estos esfuerzos de memoria y de justicia, ha sido algo muy importante que en México se ha retomado, ¿no? Ahora muchos otros colectivos se han sumado a realizar esas acciones de exigencia, de visibilizar los casos de las personas que han sido desaparecidas, y creo que es algo importante de lo que nosotros le hemos heredado a FEDEFAM, y nosotros directamente pues, del conocimiento que tenemos por la cercanía también que tenemos con Judith Galarza, ¿no? Judith ha sido parte muy importante en nuestra formación porque ella nos ha legado toda esta historia, el proceso de historia de construcción de FEDEFAM, y nosotros como mexicanos pues tenemos cercanía con ella, y es como nos han transmitido muchas de las cosas de lo que no sabíamos cómo se tenían que hacer, ¿no? Y todos los mecanismos que existían para poder acudir a hacer las denuncias ante instancias internacionales como el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada. Y yo creo que, como decía Berta, gran parte de las cosas que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros ahora conocemos, ha sido producto de toda esa lucha histórica que ustedes han forjado, ¿no? Y que han de alguna manera heredado, decimos, entre comillas, nuevas generaciones, porque decimos ya no somos tan jóvenes, pero creo que es importante recuperar todo ese trabajo y ese esfuerzo que se ha podido realizar desde la federación, porque muchos otros colectivos ahora que siguen surgiendo, también tenemos esa necesidad, ¿no? Y vemos esa necesidad de seguir construyendo en coordinación, de manera conjunta, porque creemos que solamente así, luchando de manera coordinada, y entre más países obviamente seamos, creo que se pueden lograr más avances y se pueden obtener frutos como los que se obtuvieron en su momento con FEDEFAM, cuando se estaba dialogando para la Convención, ¿no? Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Creo que es importante recuperar todos esos espacios, todas esas memorias de lucha y buscar la manera de volver a articularnos, y nosotros ahí nos sumaríamos, ¿no? Nos integraríamos también a tratar de hacer este esfuerzo, porque creo que es importante, sobre todo porque vemos que los casos de desaparición forzada en el país no son algo del pasado, como ya lo hemos dicho, ¿no? Desafortunadamente sigue vigente, se siguen dando en nuestros países, aun que digan que son países que se consideran que son democráticos, se sigue cometiendo esta práctica, y también de ahí la necesidad de que se sigan construyendo estos espacios de articulación y de lucha en contra de la desaparición forzada en México, ¿no? Nosotros, algo que hemos aprendido en la práctica y cotidiana, y toda la exigencia que hemos estado haciendo ya desde hace 14 años que sucedieron los hechos en los casos de nuestros familiares, es que ha sido esta lucha conjunta, de lucha con combinar la movilización, como decía Berta, en la calle, la movilización también en la cuestión jurídica, no dejar ningún hueco, ¿no? Libre, siempre estar combatiendo en todos los frentes, en la movilización, en la vía jurídica, en la cuestión mediática también. Creo que esos son aspectos que han funcionado, a nosotros nos han funcionado de manera muy específica en nuestros casos, y creo que eso es algo que tenemos que seguir impulsando, y que bueno, nosotros cuenten como comités de encontrarlos para poder seguir impulsando estas acciones de coordinación y lucha en contra de la desaparición forzada en el país. Y coincido con Gloria y con Berta en el sentido de que luchar siempre en reivindicación por la memoria, la justicia y sobre todo garantías de no repetición en nuestros países debe ser como lo principal en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Porque si no tenemos
garantías de no repetición, si no terminamos con la impunidad, si no logramos llevar al juicio y castigo a los responsables, desafortunadamente estos casos se van a seguir dando. Y creo que nuestra apuesta tiene que ser de seguir denunciando y seguir evidenciando esta situación y a los responsables de cometer estos crímenes en nuestros respectivos estados, ¿no? Y bueno, yo ahí le dejaría para ver, intercambiar más, si hay más opiniones o alguna pregunta. Muchas gracias, María Adela. Muchas gracias, Nadine, como siempre. La verdad que es refrescante, es estimulante, es esperanzador escucharte. La presencia de Nadine y lo que ella representa nos recuerda, como FEDEFAM, que hay un cambio en nuestra interlocución. Ya FEDEFAM no tiene que sostener solamente relaciones con asociaciones de distintos países, sino con enormes conglomerados de asociaciones, como sucede con la coordinación de asociaciones hasta encontrarlos, lo cual es diferente, da una fuerza diferente e implica prácticas, probablemente prácticas diferentes que tienen que ir siendo cada vez más eficaces en el trabajo conjunto. Estas asociaciones, no las asociaciones, sino la coordinación de asociaciones en Colombia, en México, en verdad que impresionan porque son otra forma de permitirnos comprender la dimensión de lo que es el crimen sistemático, masivo e impulsado, o al menos permitido desde los estados, del crimen de la desaparición forzada. Es otro hecho casi agobiante. Voy a leer saludos, no voy a leer los saludos, pero sí mencionar que manda saludos la organización Nietes. En la Argentina se han nucleado y están en plena ebullición de tareas, en plena dinámica, los nietos y nietas de desaparecidos. Utilizando el lenguaje inclusivo, se llaman nietes. Y el año pasado y este año mismo, en varios encuentros, vuelve Julia y Sumi, que vuelve a tener conexión. El grupo llamado Nietes ha participado y ha participado activamente incluso en un encuentro muy grande que hubo de ICAED. Recuerdan que ICAED es la coalición internacional contra la desaparición forzada, a la cual FEDEFAM pertenece y muchas organizaciones más de América Latina. Lo que Nadine también toca en sus palabras cómo se trabaja con logros y con retrocesos. Qué difícil es avanzar aún con gobiernos democráticos. Los encuentros en México muestran esa dificultad, como la muestran en otros países que están caminando con gobiernos democráticamente elegidos. Qué difícil es luchar contra las consecuencias de las dictaduras y qué difícil contra las consecuencias de la desaparición forzada. Y hasta qué punto, y eso sí toca lo que en todo caso yo podría decir, hasta qué punto la batalla no es solamente de actos de memoria, sino muy decididamente, también muy decididamente una batalla cultural. Yo quería contarles, hay mucho para hablar, tenemos siempre que elegir qué es lo que podemos decir en poquito rato. Además de agradecer al ente ESMA, que por ahí tendría que haber empezado, agradecerle la oportunidad de este encuentro, agradecerles a la responsable del sector de prensa y a Judith, el hecho de que podamos encontrarnos aquí,
no ha sido tan habitual antes, se va construyendo. Y por supuesto, enmarcar todo esto, como lo han enmarcado muy bien Gloria, lo ha enmarcado Berta, y Nadine lo ha dicho, en el Día Internacional, que es un hito, un momento de algo que recordamos durante todo el año. Quería contarles que, a diferencia de Colombia, la Argentina, después de mucho presentar proyectos, incluso ante las cámaras de diputados de algunas provincias, consiguió una ley contra la desaparición forzada. Uno de los impulsores, quizá el principal impulsor, fue Remo Carlotto, uno de los hijos de Estela Carlotto, de abuelas. Esa ley, que se publicó en mayo del año 2011, se llama 26, el número que tiene es 26.679, y esa ley argentina, esa ley nacional, incorpora breves cosas al Código Penal argentino. Ahora, ¿por qué tener una ley? Esa ley por fin se publicó en mayo de 2011, y quiere decir que esa ley empieza a regir ante los jueces argentinos, ante el Poder Judicial argentino, y en el conocimiento de los otros dos poderes, y en el conocimiento de la población, conocimiento muy pobre en la Argentina, porque no se conoce mucho o casi nada la existencia de esa ley. FEDEFAM tiene que trabajar mejor en eso. Esa ley impide, castiga la desaparición forzada, llamándola desaparición forzada. Ahora, muy brevemente, yo quería hacer una elección de algunos antecedentes de esta ley, muy breve porque los antecedentes son abundantísimos. Fíjense, casi diría, como algunos estudiosos deciden que el tema de la desaparición forzada empezó a tratarse, otros sabemos que la desaparición forzada tiene miles de años, lamentablemente, pero algunos toman como comienzo del tema de la desaparición forzada un decreto terrible de Hitler, un decreto de diciembre del año en que yo nací, del año 1941, lo llamamos decreto de noche y niebla, hacer desaparecer la gente sin dejar rastros, para no andar explicando, como después reconocieron los militares argentinos, muchos años después, para no dejar rastros y no recibir recriminaciones. Sí, había habido grandes genocidios antes de eso, y los hubo después. Fíjense que puedo considerar ese decreto Noche y Niebla como un impulso para nuestra ley, un impulso en contrario para nuestra ley. Australia, ese país magnífico en tantos aspectos, practicó la desaparición forzada de niños de las etnias, de los pueblos originarios australianos, que eran y son muy abundantes, entre 1915 y 1969. Se la llama a todos esos chicos que, por suerte, dejaron de ser secuestrados teóricamente en el año 69 del siglo pasado, se la llamó la generación robada. Y aprovecho para recomendar una magnífica película inglesa que se llama, en castellano se llama Cerca de la Libertad, y en inglés se llama La Cerca, el vallado, contra la invasión de conejos, porque es una cerca que intentaba que la plaga de conejos australianos no arruinara determinados cultivos en determinados territorios. Cerca de la Libertad, del año 2002, muestra muy bien, es magnífica película,
y muestra muy bien lo que era ese secuestro de niños. Contra cosas de ese tipo también surgió la ley argentina. Debo decir que en el año 2008 el primer ministro australiano pidió disculpas en nombre del Estado contra la barbaridad de secuestrar a esos chicos y chicas. ¿Por qué los secuestraban? Para desesperación de sus familias, para que no tuvieran una civilización tan inferior como la civilización propia de las tribus originarias, de las etnias originarias. Y en muchos casos les miraban la espalda para que en muchos casos, si esa espaldita de los chicos era más clarita, pudieran ser llevados y ser educados. Pero si era más oscura, sirvientes y no sé qué otras cosas para las familias pudientes. Otro antecedente, y este es argentino, y es un antecedente de la desaparición forzada, es lo que se llamó conquista del desierto. En el siglo antepasado, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX más sistemáticamente, fuerzas militares encabezadas por quien sería presidente de la República, es decir, fuerzas militares con un claro objetivo político, avanzaron al sur del país sobre tierras que se declararon desiertas. Esto es la campaña del desierto. Pero sucede que esas tierras, esto sucedió en campañas hacia el norte de nuestro país también, pero principalmente hacia la Patagonia argentina. La campaña del desierto mantiene su nombre genocida hasta hoy. Hoy se sigue hablando de campaña del desierto, conquista del desierto o campaña del desierto en los colegios primarios y secundarios. Ahora, cuando uno dice que la pelea tiene mucho de cultural, ¿qué mejor ejemplo que esa frase? Campaña del desierto, para que pensemos que quienes poblaban ricas tierras en el sur de mi país no existían, no había tales pobladores. ¿Qué manera de hacer desaparecer a miles y miles de personas con campañas físicas y en el lenguaje también? Antecedentes positivos de la Ley Nacional Argentina, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esa convención fue digamos, de junio del año 94, muy temprana. Esa convención es breve y ya va apuntando a que las familias también somos víctimas. Debo aclarar lo siguiente: la Convención Internacional, sancionada a fines del año 2006, toma muchos elementos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus observaciones y en sus decisiones también. Muchos elementos sirvieron para el borrador, distintos borradores, y el que fue finalmente aprobado, de la Convención Internacional. Pero antes de la Convención Internacional existió esta convención regional de América Latina, que tenemos que difundir también, y una declaración en Naciones Unidas. Diferencia: una convención obliga a los países que la firman. Teóricamente obliga, hay países que no se sienten obligados aunque la firmen, pero teóricamente se puede pelear para que se sientan obligados. En cambio, una declaración es una declaración de intenciones, es como si fuera la expresión de los deseos
y no algo que realmente obliga. Por eso no es de extrañar que Rodolfo Matarolo, un experto nuestro, un amigo nuestro, experto en Derecho Internacional, en Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, haya escrito en un libro de él donde nombra también en el título el decreto Noche y Niebla, haya expresado su deseo de que empecemos a trabajar en una, digamos, en un largo proceso para una futura convención sobre el derecho a la verdad. Ese es un deseo de Matarolo que personalmente no quisiera morirme sin verlo en marcha, por lo menos. En fin, Convención Interamericana, Declaración Internacional, aprobada en Naciones Unidas, está en el 92. Y 14 años después, en el 2006, tras mucha pelea, como en todos estos casos, y las anécdotas sobre esa pelea son interesantes, se aprueba la Convención Internacional. Entonces, vuelvo a la ley. Tenemos una ley. Ahora, toda ley en la Argentina cae de su peso que en muchos países sucede lo mismo. Lo que voy a decir es lo que yo creo. A lo mejor hay acentos que un abogado marcaría mejor, o cosas que no son tan así como yo las pienso, pero es para que reflexionemos juntos y juntas. Toda ley obliga, y si es una ley nacional, obliga a la nación entera a partir del momento en que se publica en el boletín oficial. Entonces, ya un juez, ante una desaparición que tenga lugar hoy, no puede decir, no puede alegar sobre o escuchar sobre el delito de privación ilegítima de la libertad. Ya es desaparición forzada de personas. Pero sucede que, por ejemplo, la desaparición de Daniel, mi hermano, aprovecho para mostrarlo a Daniel conmigo. Este es un retrato de mi hermano, ya tenía 39 años o 38 cuando se sacó una foto que un pintor norteamericano que vive en la Argentina convirtió en pintura. La misma foto la mejora, le pone colores y destaca rasgos, y ese lo queremos mucho. Es un pintor que vive en la provincia de Buenos Aires y ha pintado a muchos desaparecidos, no solo a Daniel, mi hermano. Daniel, mi hermano, fue secuestrado mucho antes de la ley nacional 26.679. Entonces, no es alcanzado por los beneficios de la ley. Sucede que la condena, dado que responsables de la desaparición forzada de Daniel fueron juzgados en un juicio tremendo, a todas cuyas audiencias yo concurrí y mucha gente concurrió en el año del 2000, hasta el 2013, hasta el año 2013, si no me equivoco es así, es el tercer tramo de la causa ESMA, porque él fue desaparecido en la ESMA. Daniel es argentino y yo soy argentina, y quienes organizan este Zoom, este encuentro, somos argentinos todos. Sabemos que mi país ha firmado tratados, y entre los tratados que ha firmado el tratado sobre la no finalización de determinados crímenes, de la condición sancionadora de determinados crímenes, es decir, la no imprescriptibilidad de los crímenes humanitarios, de los crímenes internacionales, digamos, violatorios del derecho internacional. Y en
de los crímenes de lesa humanidad, entre los cuales figura la desaparición forzada. Ahora, la Ley Nacional de mayo del año 2011 juzga solamente las desapariciones ocurridas a partir de mayo de 2011 y no las desapariciones anteriores. ¿Qué hacemos? ¿Qué es más importante? El derecho positivo que marca que toda ley rige, tiene vigencia a partir del momento de su firma o de su sanción, o el tratado internacional que el mismo país que recibe los beneficios de la ley también firmó contra la imprescriptibilidad. Lo comento porque es un debate en tribunales, es un debate en el magnífico grupo de abogados que tratan, que son patrocinantes de querellantes en juicios de lesa humanidad, y es un tema. ¿Qué es más importante, un tratado internacional o una ley nacional? El tratado internacional tiene que predominar, porque se cuida que el tratado internacional no esté en contra de ninguna ley. Entonces, por una parte, somos uno de los pocos países que sí cumplió lo que todo tratado pretende, que a nivel internacional deba respetarse como tratado para todo el mundo, como tratado universal, pero a nivel nacional, una ley nacional traiga ese tratado y lo incorpore como ley. Debo decir también que en el gobierno de Néstor Kirchner, el presidente, a fines, fíjense, la Convención Internacional fue aprobada, la Convención Internacional no Interamericana, fue aprobada en diciembre del año 2006. Un año después, el presidente Kirchner adopta la convención. Es decir, digo mal, no es el presidente Kirchner. Bajo el gobierno de Kirchner surge otra ley anterior a la ley específica de desaparición forzada que incorpora a nivel nacional la convención. Sí podemos decir que nuestro país ha sido bastante temprano en trabajar por la convención, ahí FEDEFAN tuvo mucho que ver, y en adoptar leyes que trajeran la convención internacional para que la cumplamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tarea tenemos por delante, hermanos? Tenemos una tarea amplísima. Tenemos que hacer cumplir la convención, lograr que no sea simplemente un tratado internacional, sino que se cumpla en nuestros países, que no nos pase, como contaba yo la otra vez, como en Filipinas. El gobierno filipino, digamos el Estado, el poder legislativo en Filipinas, después de 12 años, creo, de pelea, insistencia, aprobó una ley contra la desaparición forzada. Único país de Asia que tiene una ley. Pero el gobierno filipino nunca firmó y nunca ratificó, que es el paso siguiente e importante respecto de la convención, nuestra convención. ¿Tenemos ley? Sí, pero no admitimos el tratado. Esa es una pelea muy fuerte de los amigos y las amigas filipinos, ¿verdad? Son temas para la reflexión, pero el sentido por los cuales yo traigo esto, quiero ver si lo puedo expresar bien. Todos nosotros, Berta lo sugiere muchas veces en su discurso, estamos transitando periodos muy largos, cuyos logros, es decir, los logros de nuestro caminar, tan arduo muchas veces, tan riesgoso en general, y en este momento tan riesgoso para tantos países, y me voy a referir solamente
a países de nuestra América. Ese camino tan largo que algunos iniciaron hace mucho, que nosotros seguimos y cuyo resultado global, total, sostenido, quizá no veremos, nos hace preguntarnos si vale la pena tener optimismo, si vamos a triunfar o siempre estamos perdiendo. Berta lo dice, logros y muchos fracasos también. Pero esto que yo he nombrado, una convención interamericana, una declaración posterior e internacional para todos los países del mundo, casi todos los que están en Naciones Unidas, una convención y, volviendo más atrás, la misma existencia de Naciones Unidas, aunque reconozco que, hablando una vez con una anciana militante de derechos humanos, me decía, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Bueno, no se lo diría yo eso al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, cuya tarea de responder inmediatamente a ese procedimiento creado por el comité que se llama la acción urgente, hizo que una muchacha desaparecida hace poco en México apareciera. Esa señora viajó a Naciones Unidas y relató su caso ante el comité. ¿Sirve o no sirve Naciones Unidas? ¿Sirve seguir en lo que estamos o tenemos que hacer otra cosa? Yo sé que todos trabajamos porque tenemos familiares desaparecidos o amigos y amigas detenidos desaparecidos. Ese es nuestro trabajo. Sé que es por eso, pero además, ¿en qué fundamentamos nuestra esperanza? Creo que fundamentamos nuestra esperanza en un trabajo a través de los años, en un trabajo a través del tiempo, en un trabajo que colabora modestamente lo que se puede a aumentar la conciencia de la humanidad. Como bien dice un autor suizo que se llama Jan Ziegler, que habla sobre Naciones Unidas, la critica mucho y la ama mucho, en la antigüedad hubo esclavitud, pero esclavitud explícita, como parte del sistema económico. Actualmente, en algunos lugares hay esclavitud, pero sabemos que está mal. La conciencia de la humanidad va avanzando. Y compañeras, compañeros, ¿qué quieren que les diga? Mi esperanza, cuando hay tanto retroceso también en el tema de la desaparición forzada, mi esperanza es eso, que estamos en un camino muy largo, de muchos años, en que la conciencia de la humanidad, para mí, en forma indudable, va mejorando. Eso quería decir nada más, y pienso que Fedefan es una partecita de eso, una mínima partecita de eso. Lo digo antes de agregar la adhesión a este acto de Néstor Fuentes. Néstor Fuentes, es muy lindo que Néstor nos escriba, es sobreviviente de la ESMA. Qué bueno, qué esperanzador es también. En mi caso, tanto como que la gente joven se agregue a esta pelea y a todas las peleas por el buen vivir, que los que tenemos muchos años, los que tienen muchos años, también se agreguen y no hayan desmayado, no se hayan desanimado. Cada vez la humanidad tiene mejor conciencia. Somos una colmena que tan mala no es, ¿verdad? Bueno, me da la impresión de que si Julia estuviera aquí, o Judith lo va a querer decir también, tendríamos que dejar lugar a preguntas, o hacernos preguntas entre nosotros si nadie nos hace preguntas. ¿Qué te parece, Judith? ¿Nos vas a decir algo? Me parece bien, sí, me parece bien. 8:45. Ojo que llevamos un rato largo. Sí. Yo en particular no tengo ninguna consulta, solamente contenta y agradecida de estar con estas mujeres maravillosas. Gracias. Muchas gracias.
Pero bueno, podemos dejarlo abierto, Ay, levantó la mano Gloria. No, mira, es que quería aprovechar para leer una denuncia pública que hemos enviado a María Adela, pero que es muy importante que todas la conozcan para que puedan hacer acciones de apoyo. Y dice así: los enemigos de la vida atentan contra la memoria de nuestros seres queridos y buscan sembrar terror y miedo. Los familiares congregados en la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFAES denuncian los graves hechos de los que hemos sido objeto y víctima en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, siendo las 11 a.m. del 30 de agosto, nuestra compañera Luz Almanza, coordinadora de la seccional ASFAES Barranca Bermeja, junto con funcionarios de la Comisión de la Verdad y 2 de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección, se encontraban en la cancha del barrio El Campín en esta ciudad, cuando hombres con armas de fuego atacan a tiros las paredes del mural de la memoria de don Jaime Peña, quien es padre de Jessy Peña, detenido desaparecido en lo que se conoce como la masacre del 16 de mayo de 1998, ocurría en ese mismo lugar de este ataque. La rápida acción de los escoltas evita el daño físico contra nuestra compañera Luz Almanza. Así que en esta acción violenta, esta es una acción violenta que hace parte de los ataques, amenazas, hostigamientos y asesinatos, desapariciones sistemáticas que sufre nuestra organización desde hace 39 años. Por esta razón somos sujetos de reparación colectiva. En este contexto, Luz Almanza, como directiva de ASFAES, ha tenido que sufrir permanente zozobra y amenazas. Por esta razón, tiene un esquema de seguridad rígido, pero debido a la falta de compromiso de la Unidad Nacional de Protección, ella y sus escoltas se movilizan en transporte público. Hacemos responsable al Estado colombiano en casa del gobierno de Iván Duque de lo que nos suceda. Alertamos a la comunidad internacional y nacional que estamos ante un gobierno fascista que no garantiza la vida de las mujeres lideresas, hace triza la esperanza de paz, se burla de los derechos de las víctimas y sobrevivientes, busca perpetuar la impunidad y el olvido. Exigimos respeto por la memoria de nuestros seres queridos y conminamos a la comunidad internacional a revisar el caso colombiano. Aquí no hay democracia ni justicia. Esta situación es reiterada con nuestra compañera Luz Almanza, como ya lo decimos en el comunicado. Ella ya hace un par de años tiene esquema de seguridad, una camioneta blindada y 2 escoltas, pero hace ya varias semanas la camioneta no funciona y tiene que transportarse en bus o a pie. Esta es una situación muy grave en el Día Internacional por los desaparecidos, que en Colombia es una ley. O sea, la ley 1408 ordena conmemorar y hacer acciones de homenaje el 30 y la semana de mayo. Era solo eso, compañeras. Quizá FEDEFAM pueda, como FEDEFAM, digamos, FEDEFAM en este momento no tiene autoridades oficiales, pero quienes nos estamos moviendo en FEDEFAM podemos tener esa iniciativa, y también las organizaciones de FEDEFAM, si tenemos el texto, podemos solidarizarnos con Luz. Ya te lo envié al correo, María Adela. Muy bien, muy bien. Para que por favor lo hagan circular. Es una buena oportunidad para que unidos hagamos una acción medio urgente nosotros, ¿no? Bueno, ¿y qué dice doña Julia? Que podría terminar. Diga. Julia está con... No sé si tiene mala conexión. Ahora no te escuchamos a ti. Ay, no, sí, perdón. Decía que Julia está con mala conexión, ¿no? Sí,
Pero Ahí estoy. A ver, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Ahora me Julia. escuchan? Bueno, Sí. perdón, le estaba pidiendo a Judith que me ayudara Sí. con alguna pregunta, porque tengo pido disculpas, pero es muy mala, se va y viene Mala todo el conexión. tiempo. Entonces, no sé, Judith, yo te la pasé, si querés leer la voz, ahí es la pregunta. La leo, sí, sí, sí. Pregunta Silvia Bellisi, desde Uruguay, que por más que haya juicios, ellos siguen llevándose la verdad a la tumba en un pacto de omerta. En realidad no es una pregunta. La omertá. Es un comentario, un comentario. Es un comentario. La ¿Se entendió? omertá es la omertá, que es el silencio compartido de las mafias, ¿no? La omertá. Sí, claro, los militares y los responsables civiles de las dictaduras no hablan, ninguno denuncia a los demás porque sería denunciarse a sí mismo. Es tal cual como lo dice Silvia. Silvia Bellisi pertenece al Famidesa, los familiares de madres y familiares de desaparecidos uruguayos, una organización hermana muy querible. No es de FEDEFAN, pero lo ha sido mucho tiempo. Como si lo fuera, no nos hacemos ningún problema. María Yo Adela, advierto sobre... Sí. No, una pregunta que me surge, que es cómo manejan las distintas organizaciones, algo que ayer se abordó mucho en la actividad que se hizo en la Exesma, que es el tema del negacionismo, ¿no? El tema del renacimiento de los movimientos o de los sectores que empiezan a poner en duda todos los acuerdos, digamos, lo construido en tantos años para construir la verdad a pesar de ese pacto de silencio, y cómo se sobrelleva, sobre todo en los países donde sigue siendo, digamos, Ahí ya no se te escucha tanto. Pero lo que pasa es que sigue siendo un delito. siempre ha habido negacionistas, siempre ha habido en todos los movimientos. Y es otra de las dificultades contra las cuales hay que luchar, pensando en ese hilo de la historia que siempre, no es que siempre vaya avanzando, que gracias al trabajo pertinaz de quienes mantenemos memoria va avanzando. Yo no soy una persona que crea que la historia va evolucionando para mejor. Tampoco creo que la historia vaya evolucionando para peor. No creo que la historia evolucione, creo que la historia va sucediendo como puede y como la hacemos también. Entonces, negacionistas en nuestro país hay muchos, hay bastantes, y la memoria es la que nos ayuda a ir encontrando ante cada gesto de negacionismo los modos de contrarrestarlo. Es la única respuesta posible, en mi criterio, es no dejar pasar, sino contestar. Hay un debate muy interesante. Hay quienes niegan que haya habido genocidio en la Argentina, y el debate es sobre si conviene o no conviene. Yo puedo tener mi posición tomada, pero sobre si conviene o no conviene una ley contra el negacionismo. ¿Cómo existe en otros países? Ha habido fuertísimo negacionismo en Alemania contra la historia que nos trae el pasado, la certeza de lo que fue el periodo de los nazis y sus consecuencias, y también sus causas. El negacionismo puede ser mirado, según quienes están en contra de que se plasme la lucha contra él, se plasme en una ley, puede ser mirado como una limitación al derecho a la expresión. Y esto me permite volver a los viejos tratados, que también son antecedentes de lo que hoy vivimos como convención y como leyes nacionales, que son las palabras, esas palabras, ese pedido o ese deseo de las 4 libertades fue corriendo hasta plasmarse en la Carta Internacional de Derechos Humanos por la gente de Roosevelt, por doña Eleanor Roosevelt, toda la gente que hizo las Naciones Unidas y que redactó la Carta de las Naciones Unidas. El deseo de que para la humanidad, después de la guerra peor, de la segunda, que la humanidad pueda disfrutar
de los 4 derechos. El derecho a no sufrir miseria, el derecho a no sufrir temor. El temor era visto como universal. La miseria yo la sigo viendo como universal. Y el derecho a disfrutar de la libertad de prensa y de la libertad de religión, decían ellos, es la libertad de creencia. Como si esos 4 elementos, 2 negativos, 2 positivos, la miseria y el temor, la libertad de prensa y la libertad de creencia, fueran la condensación de lo que la humanidad necesitaba en ese momento, desde luego, ¿no? Los negativistas están ejerciendo su derecho de expresión, entonces habría que ver si una ley no coarta ese derecho. Este es un debate interesante. Nunca avanzamos en línea recta, avanzamos a través de debates, y eso es lo rico. Por eso FEDEFAN también tiene que ser un campo de debate. Creemos que debe ser eso. Tenemos el deseo también de algo que Patricio Rice murió con ese deseo, expresándolo, sin haberlo quizá siquiera, sin haber podido empezarlo, que es el de un banco de datos de los desaparecidos de toda América Latina. No es imposible, hay quien puede trabajar en ese sentido, no dentro de FEDEFAN, pero en contacto con FEDEFAN, por eso tal vez el año que viene podamos impulsarlo. Hay que ampliar los objetivos, ¿verdad? Ahora, yo lo que advierto es que ya llevamos 2 horas, no lo digo por mi cansancio, pero el que habla no se cansa, el que escucha es el que se cansa. No, bueno, tenemos más que nada, no sé si me escuchan bien, pero tenemos muchos saludos, no tantas preguntas, porque bueno, que fue muy claro la exposición de ustedes, así que si te parece, Adela, si nadie tiene algo más para agregar, podríamos dar por concluida la charla y agradeciéndoles desde ya la participación, la predisposición, las ganas de estar y de compartir un poco la mirada regional, y que nosotros también no nos estemos todo el tiempo mirando a nosotros mismos, sino también conocer lo que pasa en los demás países. Tal cual, somos no uno, somos toda América Latina, somos uno. Cuando Berta habla, es toda América Latina que está hablando también, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias a todas. por estar, muchísimas gracias. También gracias a todas y una feliz noche. Muchas un gracias. gusto saludarles. Muchas gracias. Muchas Un gracias. gusto saludarles, un gusto estar, un gusto todo, y estamos convencidas que nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar, cómo no, Eso Berta. sí. Un abrazo a todas. Muchas gracias. A todos. Gracias, Facundo. abrazos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Recording stopped.